Buenas tardes, mi nombre es Benjamín Muñoz y hoy les presentaré mi informe de la gripe asiática de 1957 como detonante en un cambio en la infraestructura hospitalaria de San Fernando. Dando contexto general del tema de investigación, tenemos una línea de tiempo que abarca desde febrero de 1957 a finales de 1989. Esta constata hechos de pandemia de la gripe asiática, constata hechos de política como la dictadura militar de Pinochet y contextos sociales como el terremoto de Valparaíso. Los problemas específicos de la investigación. Podemos notar que la literatura académica presenta cierto vacío en cuanto al análisis del hito donde ocurren estas crisis sanitarias, el hospital. Durante ese largo periodo, el Hospital de San Fernando siguió funcionando con instalaciones de tipo lineal cláustricas, construidas originalmente en 1850 con muros de adobe, techos altos y pasillos extensos. En la justificación del estudio, mediante un enfoque cualitativo histórico, buscamos llenar ese vacío académico, analizando críticamente los factores arquitectónicos, históricos y políticos que consideran esta demora. Así, se espera que los hallazgos contribuyan a reflexionar sobre la importancia del diseño hospitalario como herramienta clave para enfrentar futuras emergencias sanitarias. Pregunta de la investigación. ¿Por qué el Hospital de San Fernando tardó más de 3 décadas en transformar su infraestructura hospitalaria, siendo que la pandemia de 1957 ya había expuesto de forma crítica sus deficiencias arquitectónicas frente a emergencias sanitarias? Objetivo general. El objetivo es analizar las razones por cuales el Hospital de San Fernando no transformó oportunamente su infraestructura hospitalaria, pese a la evidencia crítica revelada a la pandemia de la gripe asiática de 1957, identificando los factores históricos, arquitectónicos e institucionales que prolongaron dicha respuesta. Los objetivos específicos nos evocan a 3 acciones: examinar, identificar e investigar. Examinar las características arquitectónicas y funcionales del Hospital de San Fernando. Identificar los factores políticos, sociales e institucionales que influyeron en la demora del proceso. Investigar si la demora de la modernización del Hospital de San Fernando refleja un caso excepcional o una tendencia generalizada. Marco teórico, concepto central 1. En este marco tenemos dos conceptos, la pandemia y la gripe asiática. Una pandemia es una propagación mundial de una nueva enfermedad infecciosa que afecta a un gran número de personas en múltiples países o continentes al mismo tiempo, mientras que la gripe asiática fue una pandemia que ocurrió entre 1957 y 1958, causada por la nueva cepa del virus de la influenza. Marco teórico, concepto central 2. En este marco tenemos dos conceptos, la arquitectura hospitalaria y San Fernando. San Fernando es una ciudad chilena ubicada en la región de O'Higgins. El Hospital de San Fernando ha sido históricamente el principal recinto de asistencial de la provincia, mientras que la arquitectura hospitalaria, de ser un depósito de enfermos y desamparados en la época de los cruzados, el hospital ha pasado a ser hoy en día uno de los edificios más complejos y tecnificados de la zona urbanizada. Estado del arte. La literatura de esta investigación fue dividida en fuentes especializadas en arquitectura, como Galeno y Mariano, registros periodísticos de la época, como artículos de León y los diarios de la sexta región, el análisis político institucional basado en fuentes académicas como Labra y el Observatorio Chileno de la Salud Pública. Tipo de enfoque metodológico. El enfoque es cualitativo, ya que busca comprender fenómenos sociales o humanos desde la perspectiva interpretativa, explorando significados, percepciones y experiencias de contextos en profundidad, más que medir datos cuantificables. Tipo de diseño de investigación. El tipo de diseño fue un estudio de un caso en específico. Se analizó el Hospital de San Fernando por presentar un colapso asistencial por la crisis sanitaria de la gripe asiática de 1957. Esto nos permitió investigar las causas del colapso, como un mal manejo de los planes organizacionales del hospital o algo más físico como la infraestructura y el diseño del mismo. Técnicas de recopilación de datos. Las técnicas fueron planimetría y análisis de actualizaciones de planos y documentos del hospital, recopilación de datos, artículos, revistas, periódicos e investigaciones de variables, datos epidemiológicos, tasa de muerte, hospitales afectados y escala nacional como regional. Unidad de análisis. La investigación presenta un análisis de la infraestructura arquitectónica del Hospital de San Fernando entre 1850 y 1989. La evolución durante el principio como un tipo lineal cláustrica de pabellones, a la actual más contemporánea, con un volumen de 3 niveles, con especialización de área y mejor ventilación, mayor eficiencia funcional y adaptabilidad. Procedimientos y herramientas. En el presente estudio se aplicó un procedimiento de análisis comparativo mediante un cruce sistemático de fuentes primarias y secundarias que permitieron contrastar la narrativa documental con datos históricos y técnicos confiables. Consideraciones éticas. En el presente estudio se aplicó una consideración ética mediante el uso exclusivo de fuentes públicas y secundarias, respetando los hechos históricos y a su vez usando de forma ética y respetuosa los datos epidemiológicos de la gripe asiática de 1957. Aportes esperados o innovación. Con este estudio se
espera que los hallazgos contribuyan a reflexionar sobre la importancia del diseño hospitalario como herramienta clave para enfrentar futuras emergencias sanitarias, con estructuras más resilientes, flexibles y adaptando al contexto. Limitaciones previstas. En el informe podemos notar que la literatura académica presenta ciertos vacíos de acuerdo al análisis de diseño hospitalario, falta de registro audiovisual de acuerdo a la época, y complicaciones con el hallazgo de documentos relevantes para el informe. Resultados esperados. Se espera que esta investigación arroje evidencia concreta sobre los factores que obstaculizaron la modernización del Hospital de San Fernando durante más de 3 décadas, pese a la experiencia crítica vivida en el 1957 con la gripe asiática. En conclusión, la investigación demuestra que la pandemia de la gripe asiática de 1957 expuso las graves deficiencias del Hospital de San Fernando, construido en 1850, marcado por la urgencia de su renovación. Aunque se proyectó su reemplazo en los años 60, este solo concretó en 1989, reflejando trabas políticas e institucionales. El nuevo hospital incorporó criterios modernos de diseño, por una larga demora y evidencia una respuesta arquitectónica reactiva frente a la crisis. El caso resalta la importancia en su diseño hospitalario preventivo y resiliente en emergencias sanitarias.